Continuando con la lateralidad, entonces podemos en definitiva determinar que a partir de los 5 años, si la dominancia lateral, fundamentalmente la manualidad, no está bien definida, pues entonces podemos empezar a pensar que hay un problema en este proceso de lateralización, ¿vale? Sin embargo, no podríamos definir que hay un problema de lateralidad si al final de esta etapa de infantil el niño todavía no sabe distinguir entre el concepto de derecha o izquierda, ¿vale? El concepto espacial. Es decir, si el niño no sabe diferenciar cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, entra dentro de la normalidad, ¿vale? Lo que sí podría ser indicativo de un trastorno es que no haya una preferencia funcional de una mano sobre la otra o de un pie sobre otro y que haya problemas pues, de coordinación en los movimientos unimanuales, ¿vale? Es decir, o unifuncionales, es decir, que necesiten el uso de una parte sobre otra. Son diferentes de los movimientos que requieren una coordinación, por ejemplo, bimanual, se utilizan las dos manos, ¿de acuerdo? En este caso puede haber cooperación, los movimientos bimanuales que requieren una coordinación bimanual, puede haber una cooperación, en caso de que se necesiten ambas manos, como por ejemplo puede ser para cortar con tijeras, que una mano use la tijera y la otra sujeta el papel que se vaya a recortar, o cuando hay coordinación, ¿vale? En el que las dos manos trabajan de manera simultánea pero diferente, como puede ser por ejemplo a la hora de escribir en un teclado de ordenador, ¿no? O anularse los controles, ¿vale? Entonces, si al final de la etapa infantil hay problemas, sobre todo no tanto la coordinación bimanual de algunas destrezas o algunas acciones que hemos indicado, sino en la preferencia de uso de una mano sobre la otra, pues sí que puede haber algún trastorno. La fluidería, entonces, como hemos hablado anteriormente, es un problema. Pues no, evidentemente no es ningún problema, no hay ningún estudio que indique pues, sino todo lo contrario, ¿no? De que un niño zurdo pues, tiene el mismo coeficiente intelectual que un niño diestro, ¿vale? Y por lo tanto no hay ningún tipo de problemática, incluso los niveles de destreza pueden ser similares o incluso superiores en algunos casos en los zurdos que en los diestros, ¿vale? El único problema sería contrariar, ¿vale? La tendencia natural de un niño que es zurdo, ¿no? Cuya dominancia lateral pues tiene tendencia hacia el lado izquierdo funcional, ¿vale? Y por lo tanto una preferencia hemisférica derecha. ¿Qué pruebas son las que nos van a permitir, ¿vale? Determinar si realmente hay un trastorno o un problema en la lateralidad o en el proceso de lateralización, ¿vale? Como hemos visto, los indicios pueden ser efectivamente que encontramos que al final de la etapa infantil pues, un niño tiene problemas de preferencia manual, ¿vale? Que no se deben confundir evidentemente con el ambidestrismo, el que tengan la misma capacidad funcional de uso de una mano con la otra, esto también puede hacer a veces que duden en el uso de una o de otra, pero una cosa es eso y otra cosa es problemas, por ejemplo, problemas de coordinación, ¿vale? En el uso de una mano o de la otra, cuando el resto de sus compañeros pues ya sí lo hacen de manera relativamente normalizada. Entonces, de esta forma, para determinarlo, pues hay una serie de pruebas, de test o de cuestionarios que nos van a ayudar que nos pueden ayudar a determinar esto, ¿vale? Eso sí, tenemos que tener en cuenta que este tipo de pruebas de evaluación, lo conveniente no es que las hagamos nosotros mismos, sino que evidentemente, en el caso de que tengamos indicios, pues el Departamento de Orientación sea el encargado de realizar este tipo de pruebas o de protocolos, porque para que la validez y la fiabilidad de este tipo de pruebas, que es fundamental, ¿vale? Sea máxima, pues evidentemente tienen que desarrollarla o realizarla profesionales que estén acostumbrados a realizar este tipo de test, ¿vale? Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Pues para que tengan validez los resultados que se obtengan y por lo tanto en análisis de esos resultados pues, de los frutos
oportuno y permitan realizar un diagnóstico serio y profesional. Bueno, ¿cuáles son este tipo de pruebas? Nos encontramos algunos cuestionarios de preferencia manual, ¿vale? Estandarizados, en los que se pregunta al niño, pues que eso es un conjunto de actividades cotidianas, habituales, para que el niño, bueno, pues gesticule, ¿vale? Con qué mano la realizaría. En niños se haría de esta manera, en adultos o en adolescentes simplemente se verbaliza, ¿no? Cómo realizaría este tipo de actividades, ¿vale? Luego nos encontramos con el test de dominancia lateral de Harry, ¿vale? Que son unas pruebas de dominancia lateral con poca influencia cultural, es decir, independientemente de la cultura, ¿vale? Pues serían actividades que se podría demostrar cuál es la preferencia manual de uno u otro sin que haya ninguna influencia, como si dijéramos, del entorno o del ambiente, ¿no? Y se realizaría a partir de los 6 años, ¿vale? La prueba de dominancia lateral de Burgess del 65, ¿vale? Que sirven para ver las actividades, ¿vale? Actividades para la mano unimanuales y bimanuales, es decir, aquellas que requieren el uso de una sola mano o que requieren el uso de manera coordinada o cooperativa de ambas manos, ¿vale? Y también para el pie y para el ojo, para la preferencia podal y para la preferencia visual, ¿vale? Que en este caso, como hemos dicho, tanto la preferencia visual como la auditiva, bueno, pues no está tan claro que haya que la simetría funcional sea o tenga una relación directa con la simetría hemisférica, ¿vale? El test de dominancia lateral de Schilling, ¿vale? Luego encontramos otro test que es el de homogeneidad de preferencia lateral de Gómez y Ortega, que serviría para la preferencia manual, la podal y la visual, y se puede realizar desde los 4 años hasta los 10 años incluso. Y por último tenemos algunas pruebas de eficiencia manual, ¿vale? Como va a ser el test de García-Granchon, Zazo, el manejo de herramientas de Bennett, ¿vale? Y el test de destrezas con pequeños objetos de Crawford, ¿vale? Bueno, continuamos con el trastorno de la estructuración espaciotemporal, ¿vale? Bueno, este trastorno, o sea, la estructuración espaciotemporal, empezamos por tratar de definir bien este concepto, depende fundamentalmente de la adquisición de una serie de nociones o conceptos que son el de conservación, reversibilidad, ¿vale? La precisión de distancia, volúmenes, superficie, etcétera, etcétera. ¿Cómo estos conceptos cómo se van adquiriendo? Bueno, pues dependen fundamentalmente del proceso de maduración, ¿vale? Están muy relacionados estos conceptos con los estadios del desarrollo establecidos por Piaget, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de conservación o el principio de conservación, pues estamos hablando de la adquisición de la noción de permanencia del objeto y de sus características, es decir, la cantidad de materia que lo forma, el volumen, el peso, etcétera, etcétera, ¿vale? Los cambios de lugar en muchas ocasiones, ¿vale? Es decir, la perspectiva modifica la percepción y la apariencia de un objeto, ¿vale? Cuando a nivel madurativo el pensamiento permite corregir esas percepciones posteriores, es decir, ese cambio perceptivo debido a la perspectiva, al cambio de posición, ¿vale? Pues a nivel madurativo estamos preparados para entender la conservación, ¿no? de la materia, del volumen, del peso o en este caso de la forma, ¿vale? En otros casos se produce una modificación física real, por ejemplo un trozo de plastilina que es redondo o circular y lo aplastamos y extendemos la materia, o cuando traspasamos agua de un vaso a otro, o cuando seleccionamos un trozo de un objeto, ¿vale? Y lo partimos, es decir, esos cambios, esas modificaciones que afectan al aspecto físico pero no a sus constantes internas, ¿vale? El volumen, la masa, la cantidad de materia, evidentemente, bueno, pues en los primeros años de edad va a provocar problemas, es decir, un niño de menos de 2 años, ¿vale? Pues no va a entender que un trozo de plastilina que se ha partido en dos, sobre todo si la forma de esos dos trozos es distinta, pues no va a entender que conserva la misma cantidad de materia, ¿vale? Cuando el niño comprende, ¿vale? Que pese a la apariencia
pues sigue habiendo la misma cantidad de materia, a pesar de esas transformaciones por cambios físicos, ¿vale? Como hemos hablado, la tensión de la materia, el trasvase de materia por ejemplo, el agua de un vaso a otro, o los cambios en las percepciones, ¿vale? Por el cambio, en este caso, por ejemplo, de lugar, ¿vale? Pues cuando el niño comprenda que pese a esos cambios aparentes, ¿vale? La materia sigue siendo la misma, la sustancia sigue siendo la misma, pues no se habrá adquirido el concepto de conservación, ¿vale? Y esto es fundamental para la estructuración espacio-temporal, ¿vale? Entonces, va a ser la modulación de las estructuras cognitivas la que va a determinar, ¿vale? Este principio de conservación, ¿vale? Entonces, la permanencia o la conservación de estas características, ¿vale? de los objetos, pues no se suele dar hasta los 7 u 8 años, ¿vale? Aproximadamente. Hasta los 6 años suele ser un problema, ¿vale? Y luego nos encontramos con el concepto de reversibilidad, ¿vale? Que es una operación, la reversibilidad implica que una operación puede ser anulada por la contraria, ¿vale? Es decir, si yo transformo A en B, al transformar B obtendré A, ¿vale? Esa sería la operación de reversibilidad más simple, ¿vale? Y luego está la reversibilidad compensatoria, que es, por ejemplo, que un objeto, entendemos, o el niño entiende que aunque es más delgado, pero al ser más largo es igual, ¿no? Por ejemplo, volvemos a la plastilina, cuando tenemos un cilindro de plastilina y lo vamos aplastando, ¿vale? Y se va alargando y se va haciendo más fino, ¿vale? Bueno, pues, hasta que no se adquieren bien estos dos conceptos, ¿vale? De conservación y el de reversibilidad, además de la apreciación de distancia, la apreciación de volúmenes diferentes, la superficie, es decir, dos dimensiones y tres dimensiones, bueno, pues el niño lo va a tener perfectamente interiorizada la estructuración espacio-temporal. ¿Cuánto puede durar todo este proceso? Pues toda la infantil, incluso hasta toda la primaria, ¿vale? Las conservaciones físicas, como hemos hablado, relacionadas con la materia, la forma y demás, bueno, pues fijaos, el número hasta los 6 o 7 años, la sustancia hasta los 7 o 8 años, el peso, la forma y el volumen hasta los 10 años, ¿vale? Según Riga. Conceptos básicos parciales como puede ser la derecha y la izquierda sobre sí mismo, pues como mínimo hasta los 6 años, ¿vale? La izquierda y la derecha sobre otro hasta los 8 años, la posición relativa, ¿vale? De tres objetos u activos, pues hasta los 10 u 11 años, ¿vale? Esto es lo que nos indica a todos. Como vemos, fijaos que la estructuración espacio-temporal puede empezar a consolidarse al final de la etapa infantil, pero hasta bien entrada la primaria, pues todavía se puede considerar normal que en algunos de estos casos pues todavía los niños muestren dudas o dificultades, ¿vale? Evidentemente es importante, la estructuración espacio-temporal es fundamental en los aprendizajes escolares, ¿vale? Y la no adquisición, ¿vale? de esta estructuración espacio-temporal de manera correcta, la no interiorización o problemas en los conceptos de conservación o de permanencia por problemas madurativos, pues pueden dar lugar o pueden ser, ¿vale? El detonante o pueden formar parte de lo que ya hablamos anteriormente, ese cuadro nosológico o esas características sintomatológicas de algunos trastornos como pueden ser la dislexia, que es un trastorno de la lectura, digrafía o incluso pueden estar en la base de algunas dispraxias o problemas de trastornos de la coordinación, ¿vale? En relación a la estructuración temporal, ¿vale? Que depende fundamentalmente del concepto de orden, que es un aspecto cualitativo, ¿vale? De percepción, y sirve para apreciar pues, la sucesión y la duración, ¿vale? De un intervalo entre dos puntos de referencia, ¿vale? Es un intervalo de tiempo, por ejemplo, ¿vale? Que es el aspecto cuantitativo. Bueno, pues esto también es fundamental, ¿vale? Para la estructuración espacio-temporal, y tanto el orden como el intervalo, ¿vale? Pues forman parte o se pueden ver de manera integrada en el ritmo, ¿vale? Es decir, el trabajo del ritmo es fundamental en el trabajo de la estructuración temporal y de la experiencia
diferencia temporal. Cuando se integra tanto el orden como el